Buenas noches, doctores. Vamos a dar por inicio al diplomado de especialización de procedimiento administrativo sancionador. Como en la primera sesión vamos a tener como ponente al doctor Víctor Lizárraga Guerra. El doctor es subdirector de posgrados de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, máster en liderazgo y dirección pública por la Universidad Menéndez Pelayo, con estudios de maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con un postítulo en Derecho Constitucional por la PUC y es especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo por la Universidad de SAM. El tema que nos convoca el día de hoy es el fundamento de la potestad sancionadora del Estado. Bienvenido, doctor. Tiene el uso de la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nadia, por la presentación. Asimismo, un saludo afectuoso a mis queridos amigos de INLADES por invitarnos siempre a compartir y sobre todo aprender de cada uno de ustedes en esta oportunidad sobre derecho administrativo sancionador. Igual mi agradecimiento a cada uno de los que están conectados en esta noche, tanto a Alan como también a Deidania del Pilar, a Eric, a Grecia, a Cris, a María Victoria, a Rafael, a Roxana, a Luzmila, a Lucy, a Dorcas. Un saludo cordial y en verdad para mí siempre va a ser muy placentero poder compartir estas noches con gente interesada en el derecho administrativo y sobre todo en el procedimiento sancionador, que de alguna manera venimos difundiendo con el propósito de dominarla, de analizarla, y no hay duda también de poder encontrar alguna problemática que ayude a mejorar en su tramitación. Bien, entonces vamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Victoria? Hola, estimado Henry, aquí estamos listos. Muy bien. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, vamos entonces a empezar. He preparado una presentación para esta oportunidad. ¿Ok? Listo. A ver, estos 60 minutos van a servir para que esta sesión sea muy productiva, por un lado, y por otra, que todos podamos estar enfocados en el propósito de los temas que vamos a abordar para esta ocasión, ¿no? Estar más de 60 minutos también perdemos la concentración y es un poco tedioso, especialmente en esta modalidad. Lo recomendable siempre es que sean periodos muy cortos y que luego haya bastante discusión de casos, discusión de algunos de temas que vamos planteándolos para esta noche, ¿ya? Vamos a empezar este curso, mis queridos colegas, básicamente hablando de cuáles son los fundamentos de la potestad sancionadora, ¿ya? No es suficiente discutirla desde la dimensión formal o desde una perspectiva legal. No hay duda que si damos una mirada a nuestro texto único ordenado del procedimiento administrativo general, encontraremos un capítulo que está relacionado a la potestad sancionadora de la administración pública y en consecuencia hay una configuración que está estructurado por un lado desde la parte sustantiva como la parte adjetiva. No es suficiente porque tenemos que ir un poco más allá. Posiblemente vamos a hablar de cuáles son sus antecedentes históricos, cuáles son los principales matices que nos ayudan a entender por qué la administración pública tiene este poder sancionador, cuál es el propósito, cómo se aplica y cuál es el impacto que tiene, sobre todo en la relación del administrado con la administración pública. ¿Okay? Entonces, de eso me voy a encargar. Yo planteo una agenda para estos 60 minutos, espero que sean muy productivos, 3 temas puntuales para poder entender los fundamentos de la potestad sancionadora. Una primera,
cuál es la esencia, cuál es el kit del asunto del procedimiento sancionador. Seguidamente vamos a hablar de la teoría de responsabilidades y finalmente, como una introducción para las posteriores sesiones, haremos referencia de la autoridad instructora y la autoridad sancionadora como órganos del procedimiento sancionador, que cada uno de estos tiene sus roles, tiene también sus propias funciones dentro de un esquema sancionador, ¿correcto? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, encantadísimo de poder absolverlo y sobre todo de poder también interactuar con ustedes, ¿no? A ver, está con nosotros, vamos a ver, Roxana Tello. ¿Qué tal, Roxana? Qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿dónde trabajas? ¿Cuál es tu actividad principal? Doctor, buenas noches. Hola, Roxana. Sí, doctor. Yo trabajo en la Corte Superior de Justicia de Ucayali, en la oficina de ODECMA, la oficina desconcentrada del control de la magistratura de Ucayali. Ah, perfecto, perfecto. Mira, te comento que vamos a también en el desarrollo de esta clase hacer alguna referencia del régimen disciplinario judicial que tiene su propia dinámica, tiene su normativa, una normativa especial y hay algunos casos que podemos discutir. Muchísimas gracias por compartir, señorita. También está con nosotros, sí, también está con nosotros Grecia, ¿no? ¿Qué tal, Grecia? ¿Cómo estás? ¿Dónde trabajas? ¿Qué actividades desempeñas? Buenas noches, doctor. Le saluda Grecia López. Actualmente estoy laborando en la Oficina de Recursos Humanos como secretaria técnica PAC. Ah, interesante. ¿De alguna municipalidad o de algún... de No, la de red? la Corte Superior de Ucayali también ese doctor. Ah, genial, genial. Mire, la labor que usted cumple como secretaria técnica es importantísimo, ¿no? No solo en su informe de precalificación, sino en el apoyo que brinda a las autoridades del procedimiento sancionador. Qué interesante su experiencia, seguramente vamos discutiéndolo. Y a ver, para terminar, también está con nosotros Brisil Basilio. ¿Cómo estás, Brisil? Muy buenas noches, doctor. Hola, Brisil. Bueno, yo me encuentro laborando en Procuraduría de la Municipalidad Estatal de Yarinacocha como abogada. Y bueno, eso, doctor. Ah, genial, genial. Igual la Procuraduría también ve la tramitación de procesos penales, civiles. Hablaremos, por ejemplo, algo de los informes de control y el rol que en este caso particular tienen las Procuradurías. Muy bien, excelente. Entonces, esta primera presentación me ha permitido conocer que tengo un público muy interesado en la materia, que además tiene experiencia seguramente en tramitación de procedimientos sancionadores, disciplinarios, en procesos penales, y creo que vamos a compartir algunos aspectos que son necesarios ponerlo en tela de juicio, ¿ya? Entonces, concéntrense ustedes en esta imagen que de alguna forma representa la situación actual del procedimiento sancionador peruano, ¿ya? Si ustedes se detienen en verificar, vamos a encontrar por un lado un grupo de jóvenes que están muy motivados seguramente, celebrando algún acontecimiento, y esa juventud de estos jóvenes puede llevar a tomar decisiones propias de su impulso, a muchas veces para el bien y otras también para el mal. En fin, la juventud y la adolescencia tienen estas características, ¿no? Sujetos, no hay duda, también a influencias que podría recibir de diferentes protagonistas, no solo de los padres, los mismos amigos, ¿no? Los compañeros, los profesores, en fin, es una etapa donde si no tenemos una formación sólida, las influencias pueden de alguna forma marcar el desarrollo o nuestro futuro, ¿no? Y por otro lado, como pueden ustedes observar,
Es la imagen de otro adolescente, un adolescente rebelde que no quiere escuchar, un adolescente que procura desconocer determinadas responsabilidades o roles que seguramente corresponden a su edad, y un padre que no entiende o no ve una estrategia adecuada para poder corregir a este adolescente, y pues lo mira con mucha indignación, lo mira molesto, en fin, ¿no? Hay una manifestación muy expresiva de parte del padre, ¿no? Entonces, estas imágenes me permiten de alguna manera titular qué cosa es el derecho administrativo sancionador peruano. Y yo le daría un título que también lo he escrito en un artículo sobre el derecho administrativo sancionador peruano, donde califico el procedimiento sancionador como un adolescente en formación, pero influenciado por buenos y malos agentes, ¿no? Entonces, el título de esta historia será, en consecuencia, el adolescente sujeto a influencias externas. Y claro, entonces, cuando empezamos a describir cómo está el procedimiento sancionador, tendríamos que un poco remontarnos a su primera base legal, ¿no? A su primer documento legal que crea la estructura actual del procedimiento sancionador, que está justamente prevista en la ley 2744, que desarrolla un capítulo exclusivo de la potestad sancionadora de la administración pública, ¿ok? Entonces, ya desde el año 2001, cuando entra en vigencia la ley 2744, se reconoce un capítulo exclusivo de la potestad sancionadora de la administración. Y si ustedes hacen una comparación, especialmente con la ley del procedimiento administrativo español del año 1992, que es la ley de procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas del año 1992, esta ley, ¿no?, que nace como consecuencia, además de una reforma constitucional que se da en España en el año 1978, y que con esto se empieza a ordenar, o en su efecto a instaurar un modelo de derecho administrativo bajo las bases burocráticas, o conocidas también como los fundamentos weberianos, es que se recoge esos mismos principios, esas mismas características y conceptos en la vigente ley, en la ley 2744, en todo el capítulo de potestad sancionadora, ¿ya? Entonces, una primera conclusión que podríamos arribar es que la influencia del procedimiento sancionador es propia de del modelo español, del modelo sancionador español, que está reconocida especialmente en sus normas administrativas del año 1992. Entonces, cuando entra en vigencia la ley de procedimiento administrativo general, la 2744, pues su aplicación tiene todavía algunos problemas, no existe una experiencia, claro está, una norma joven, todavía no encuentra su sentido. Esta recién empieza a materializarse con determinados poderes sancionadores, fundamentalmente en el ámbito tributario y en el ámbito del consumidor, que son en estricto los que empiezan a definir determinadas reglas, tanto afectivas como sustantivas, y que creo, y estoy seguro, conforme a mis queridos amigos, mis queridos colegas administrativistas, esta ya tiene una madurez, ¿no? Una madurez con el procedimiento sancionador de la Contraloría aprobada el año 2010 y posteriormente reglamentada en 2011, ¿no? Entonces, se llega a una maduración del procedimiento sancionador con este modelo sancionador que se le reconoce a la Contraloría. ¿Por qué? Porque, entre otros aspectos, en ese modelo se establece, por ejemplo, determinadas reglas que hoy se han convertido, ¿no? Hoy se han convertido en una
que se han convertido en matrices de un esquema sancionador. Por ejemplo, la división entre el órgano instructor y el órgano sancionador. En el procedimiento o en el modelo sancionador de la Contraloría se establece como obligación y como una garantía del debido proceso la separación entre la autoridad instructora y la autoridad sancionadora. Por ejemplo, ese es un avance importante. Otro avance, y que no hay duda, ha servido también para empezar a reconocer el principio de culpabilidad, la antijuricidad, que son principios que lo vamos a ver en sesiones más adelante, está justamente la figura de los eximentes y los atenuantes. Por ejemplo, esta es una situación que antes no estaba prevista en la ley. Hoy, bajo las reformas que se han dado, se han incorporado expresamente las figuras de eximente de responsabilidades y atenuante de responsabilidades, ¿no? Y finalmente, otro aspecto que es interesante, está muy relacionado a los cómputos de plazo y sobre todo a la aplicación tanto de la prescripción como de la caducidad. Antes no se entendía y no se hablaba de caducidad de un procedimiento sancionador, y entonces la experiencia que de alguna forma marca la figura de la caducidad administrativa se da en este régimen sancionador de la Contraloría. Entonces, mis queridos colegas, este procedimiento sancionador o esta potestad sancionadora que tienen las administraciones públicas tiene un proceso de evolución con un grado de madurez en algún tiempo, pero todavía sigue recibiendo muchísima influencia. Y las influencias se dan, por un lado, por parte del Poder Judicial, ¿no? Por parte del Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, donde emite algunas sentencias. ¿Cómo estás, Rafaela? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Ok, entonces, seguimos, ¿no? Seguimos. Entonces decía en torno a la influencia que recibe de parte de la Corte Suprema, ¿no? Las decisiones que se dan en el ámbito jurisdiccional, que apuntan fundamentalmente a reconocer la figura del non bis in idem y las relaciones especiales de sujeción, especialmente en procedimientos de tipo disciplinario, que lo veremos también progresivamente, pero fíjense, ustedes ya van marcando pautas. Y luego el Tribunal Constitucional emite sentencias que han marcado también la pauta de los esquemas tanto sustantivos como adjetivos, especialmente en tema del principio del non bis in idem, el principio de culpabilidad, la matización de los principios penales al procedimiento sancionador, determinadas garantías procedimentales que tienen los administrados dentro de un procedimiento sancionador. Entonces, va construyéndose un modelo sancionador peruano, como ven ustedes, con influencias desde la perspectiva del TC, desde la perspectiva del Poder Judicial, va también recibiendo influencias de las decisiones que emiten los tribunales internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos últimos tiempos está muy activa, emitiendo pronunciamientos fundamentales en todo lo que es el esquema sancionador. Caso, por ejemplo, el último caso Gustavo Petro versus Colombia, una sentencia que se pronuncia sobre las autoridades de un procedimiento sancionador, el tema de la inimputabilidad de los funcionarios elegidos por voto popular en sede administrativa. Luego, antes de esta, también hay sentencias como la de Leopoldo López versus Venezuela, donde habla de las teorías cuantitativas y cualitativas para entender justamente el jus puniendi del Estado, que voy a en breve también comentarles, y otras sentencias que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza a esquematizarlas y sobre todo exigir su cumplimiento en cada uno de los modelos sancionadores. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, mis queridos colegas, he querido demostrarles a ustedes que hablar de la facultad sancionadora de la administración pública es referirse a un adolescente que en una etapa de madurez empieza a recibir influencias por todas partes. Y esa edad, ¿no? Es una edad muy complicada,
donde seguramente si no está consolidado, no tiene los valores convenientes o por lo menos las que permitan guiar su destino, entonces este adolescente puede ir por un mal camino, ser un desobediente, atentar contra los derechos de los administrados, desconocer reglas y principios fundamentales que rige el poder sancionador. ¿Ya? Hoy me alegra mucho que se haya incrementado el estudio del procedimiento sancionador. Me alegra además que hay muchísimos interesados en esta materia. Antes este tema lo veíamos pocos profesores porque en verdad era una disciplina que estaba en formación y hoy no hay duda que ya empieza a tener mayor difusión, va teniendo mayor estudio, y eso creo que es importante para esta disciplina, porque sobre esta se empieza a discutir, a motivar, a discutir, a tratar temas de mucha relevancia en diferentes especialidades. No olviden que hablar del sancionador es también vincularlo a las especialidades, en temas relacionados a consumidor, temas relacionados a temas tributarios, funcionales, disciplinarios, tránsitos, temas referidos también a regulaciones en los diferentes servicios, en los servicios públicos, entre otros aspectos. Entonces, y va abriéndose campo en el ámbito sancionador, ¿no? O sea, hay que pensar también que el sancionador ya empieza a modernizarse bajo una tramitación de lo que se denomina los procedimientos electrónicos, y empieza también a entenderse una figura más ágil bajo los esquemas que actualmente la Ley de Procedimiento Administrativo General nos habilita. ¿Ok? Entonces, vamos creciendo, ya es una disciplina más consolidada, con mayor difusión. Recientemente estoy tomando conocimiento que hay diplomados de las universidades más importantes del país que están tratando estos temas, estudiándolo con la seriedad que corresponda. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, y sobre todo saludo a cada uno de ustedes también de querer conocer más sobre estas materias y estos temas que son de mucho interés. Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, y haremos una pausa entonces para poder volver a conectar todos. ¿Qué tal? Lucy Córdoba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lucy? Cuéntanos, Lucy, ¿en qué actividades, qué tareas desarrollas? O si no, también está con nosotros, a ver, Jordan. ¿Qué tal, Jordan? ¿Cómo estás? No sé si podrías también comentar. Buenas noches, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Jordan? ¿Cómo estás? ¿Qué actividades realizas, Jordan? Trabajo en el gobierno regional de Huánuco. Ah, genial. ¿En qué área, Jordan? Asesoría jurídica. Ah, perfecto, interesante. Muchas gracias, Jordan. Entonces, bueno, decíamos en consecuencia que el procedimiento sancionador está en un proceso de maduración. Creo que se están dando las condiciones necesarias para lograr encontrar un modelo sancionador eficiente, pero también tiene problemas. ¿Y cuáles son estos problemas? Vamos a ver. A ver, en principio, la potestad sancionadora de la administración pública es constitucional. ¿Ustedes creen que el poder sancionador que se reconoce a cada una de las instancias del sector público en sus diferentes manifestaciones, ya sea temas de consumidor, temas tributarios, temas disciplinarios, funcionales, entre otras, es constitucional o no? Porque cuando se interpuso la sentencia, cuando se interpuso la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 29622, que es la ley que otorga facultad sancionadora a la Contraloría, en una de las pretensiones se señaló que es inconstitucional el poder sancionador reconocido para la Contraloría. Entonces, establecía en esta demanda que para el ejercicio de este poder sancionador debería estar prevista en la Constitución. Bajo esa lógica,
También tendría que estar prevista en la Constitución el poder sancionador del Tribunal de Indecopi, del Tribunal de Disciplina Policial, del Tribunal del OCE, el poder sancionador de SUNAT, entre otros aspectos. O sea, definitivamente no soportaba este argumento, y es por eso que el Tribunal Constitucional estableció que no es necesario que expresamente se señale en la Constitución el poder sancionador reconocido a alguna entidad o alguna organización del sector público. En ese contexto, el Tribunal Constitucional regula una figura que se denomina la reserva de ley, y dice textualmente que es suficiente para el reconocimiento de la potestad sancionadora dos condiciones. Una, que sea consecuencia de una discusión en los fueros parlamentarios, y desde ese punto de vista sea reconocido por ley, o en su defecto, que sea como consecuencia de una habilitación legislativa, que en este caso particular recae en el Poder Ejecutivo, que son a través de los famosos decretos legislativos. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional cierra esta discusión reconociendo la figura de la reserva de ley, tratándola básicamente o vinculándola fundamentalmente con sus efectos, tanto en la ley como en los decretos legislativos. Y esta, además, expresamente se reconoce en la Ley de Procedimiento Administrativo General cuando hace referencia al principio de legalidad. Si ustedes revisan el principio de legalidad en el capítulo que corresponde al poder sancionador, se dice textualmente que las administraciones públicas, solo por ley o decreto legislativo, tienen habilitado el ejercicio del poder sancionador. La poseen todas las entidades del sector público, la poseen los municipios, los gobiernos regionales, la poseen las unidades orgánicas, unidades ejecutoras que existen dentro del aparato estatal. No, no la poseen todas las entidades, solo aquellas, ¿no? Solo aquellas que de alguna manera, ¿no? ¿No? Solo aquellas que, ¿no? Solo aquellas que han tenido un reconocimiento expreso por ley o decreto legislativo, ¿ya? Pero esta facultad sancionadora que tienen las administraciones públicas, ¿están sometidas a algún tipo de control? ¿No? ¿Están sujetas a una revisión, a una verificación de los pronunciamientos o las decisiones que se tomen en el ámbito sancionador? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? ¿Cuál sería el control? A ver, vamos a pedir la intervención de nuestros queridos colegas. A ver, aquí está con nosotros Eric Valenzuela. ¿Qué tal, Eric? Qué gusto saludarte. ¿Cuáles serían los controles que tiene el régimen sancionador o las decisiones de las administraciones públicas? ¿Cuál consideras que son los controles? ¿O no tienen control? ¿Qué tal, Eric? Eric, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver, quizás nos puede ayudar Diana Vázquez. Diana Vázquez, ¿están sometidas a algún control las decisiones que emite la administración pública? ¿Y cuáles son estos controles? ¿A qué se refiere? Diana. Adelante, Diana. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Diana? Los controles pueden ser en tribunales, servir, por ejemplo, en segunda y última instancia. Perfecto, perfecto. Efectivamente, muchísimas gracias, Diana. Como muy bien señala su compañera, el control que se identifica especialmente en las decisiones de la administración pública dentro de un procedimiento sancionador está, por un lado, desde la esfera administrativa en los tribunales que se convierten en una segunda instancia. Cabe señalar que en temas sancionadores no es obligatorio que haya una segunda instancia por una sencilla razón, porque se entiende que el esquema del poder sancionador de las administraciones públicas culminan en una potestad que se le ha reconocido al Poder Judicial, que es la revisión de las decisiones que emite la administración pública, y que éstas se hacen o se materializan
a través de los procesos contenciosos administrativos. En ese sentido, mis queridos colegas, el control que se emite sobre las sanciones o las decisiones que emite la autoridad sancionadora, por un lado, desde el punto de vista estructural, la encontramos en la misma organización, siempre en cuando se reconoce o se habilita la posibilidad de una segunda instancia, entonces serán los tribunales administrativos que se reconocen para tal efecto. Sin perjuicio de esta, porque puede ser que un modelo sancionador, por ejemplo, el procedimiento sancionador en tema de contrataciones con el Estado, no tiene una segunda instancia, sin perjuicio de esta, la revisión final respecto a las decisiones que se adoptan recae fundamentalmente en el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo. Así que será motivo, le voy a pedir a mi gran amigo Henry Ventura que organicemos un curso sobre procesos contencioso administrativo, que también tiene su propia dinámica, sus pretensiones, tiene su propia vía administrativa, tiene sus características, es un procedimiento que merece también su estudio y su discusión, ¿ok? Pero esta, en consecuencia, se convierte en la última revisión que puede el Estado ofrecer a aquel administrado que considera que sus derechos se han vulnerado, que se ha afectado el debido proceso, que no se han cumplido determinadas reglas constitucionales que se han previsto en la tramitación de un procedimiento sancionador. ¿Ok? Entonces, eso es en torno a esta pregunta que señalaba en torno a si están sometidos a algún control. Por lo tanto, la potestad sancionadora de la administración pública es constitucional bajo la figura de la reserva de ley. ¿La poseen todas las entidades? No, solo aquellas que por ley o decreto legislativo les habilitan este poder sancionador. ¿Están sometidos a algún tipo de control? Sí, tanto formal, que se da dentro de su propia estructura del procedimiento, o desde la perspectiva judicial con el modelo contencioso administrativo. ¿Correcto? Entonces, merece también una atención en torno a cómo se entiende o cuál es el rol que cumple el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y las mismas administraciones públicas. ¿Recuerdan ustedes esa imagen que en un primer momento les había descrito, donde estos jóvenes estaban influenciados por sus propios compañeros, o también influenciados hasta por el mismo padre, porque posiblemente le llamaba la atención de una situación que el muchacho no quería escuchar? Entonces, vamos a hacer un parangón de esa situación y las vamos a llevar a los roles que van a desempeñar tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial. Miren ustedes, el Tribunal Constitucional cumple una función dentro del Estado de Derecho, no solo de ser garante de la constitucionalidad o el que protege y controla la Constitución y sobre todo la garantía de los derechos fundamentales, ¿no? Sino sobre todo el Tribunal Constitucional se convierte en una institución clave para la protección de los derechos fundamentales de los infractores. Por ejemplo, si es que tú has sido sancionado indebidamente o irregularmente, es decir, no se tipificó adecuadamente la falta o la infracción se adecuaba a los hechos que se cometieron, pese a que en todas las oportunidades observaste una incorrecta calificación y por supuesto una injusta sanción, ¿no? Tú tienes la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, ¿no? Una vez agotado todas las vías que están previstas para que ésta se pronuncie sobre los derechos fundamentales de los infractores, ¿no? O también poder recurrir, y creo que esto se ha hecho con más frecuencia, a través de las famosas demandas de inconstitucionalidad. Como saben ustedes, la Constitución en el artículo 201, 202, ha previsto quienes están legitimados para una acción de inconstitucionalidad y que normalmente son los colegios profesionales quienes cuestionan la constitucionalidad de determinadas leyes que están referidas a las facultades sancionadoras que se reconoce a determinadas entidades, ¿no? Por ejemplo,
recientemente hay un voto discordante que se ha emitido sobre la facultad sancionadora del profesor Eloy Espinosa y la profesora Marianela Ledesma, que les recomiendo. Voy a compartirlo ahora a los organizadores para que lo puedan revisar. Y en esta justamente hace un análisis importante del rol que cumple el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos de los infractores. Cambian el esquema, por ejemplo, de lo que es el principio de culpabilidad. Hay cosas muy interesantes en esta sentencia que voy a compartir acá con los organizadores, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? La mirada que se puede adoptar desde la perspectiva misma del Tribunal Constitucional. Por otro lado, el Poder Judicial también tiene un enfoque distinto en todo este modelo de sanciones que se reconocen en las administraciones públicas. A diferencia del TC, que busca una protección de los derechos fundamentales, en el Poder Judicial, a través del contencioso administrativo, como he señalado, lo que va a buscar es la corrección de las decisiones que adopta la administración pública bajo las pretensiones definidas en la ley, ¿no? O las que se pueden recurrir con el propósito que en este modelo contencioso administrativo se revoque la decisión de la administración y por ende pues se garantice también los derechos de los administrados. Pero como pueden ustedes observar en este esquema que les estoy presentando, por un lado el Tribunal Constitucional tiene una mirada diferente, el Poder Judicial entiende desde la perspectiva desde la corrección de las decisiones, y por otra, la tramitación dentro de un sancionador en las administraciones públicas habilitadas para investigar y para sancionar, su mirada está más enfocada al interés general y al interés público. Este esquema es fundamental para entender todo el ecosistema sancionador reconocida a las administraciones públicas. La participación desde el órgano de control, desde los organismos jurisdiccionales y fundamentalmente la administración pública, y vamos a ver que los intereses y las manifestaciones son totalmente diferentes. Por eso, cuando se discute un procedimiento sancionador, las miradas y las conclusiones y las decisiones siempre tienen matices distintos. Desde la administración pública, por ejemplo, lo que se pregona, o de alguna manera lo que se busca, es que se va a atender el interés general público. Es decir, a mí me importa la sanción para evitar que se cometa dicha infracción y de tal manera proteger bienes jurídicos. Y en consecuencia, la ciudadanía pueda tener mayor legitimidad en la administración pública. Miren ustedes, esa es la filosofía, la ideología de la administración pública dentro de un procedimiento sancionado, ¿no? O sea, yo te impongo una sanción porque me preocupa el interés general. ¿Para qué? No se vuelva a cometer la misma infracción, no se afecten bienes jurídicos y se legitime mi organización, ¿no? Por eso es que se busca, de alguna manera, que las sanciones sean más rápidas, sean más ágiles, y entonces encontramos, en el caso, por ejemplo, de aquel funcionario que ha utilizado los recursos del Estado, por ejemplo, las camionetas que se les asignan por el ejercicio de sus funciones para fines personales. Y claro, eso está prohibido, y entonces se hace la verificación y se demuestra de que se ha utilizado para fines proselitistas, pues esa sanción tiene que estar justamente enfocada a proteger el interés general, ¿no? Que estos bienes del Estado se usen con responsabilidad, se usen razonablemente, y que se castiguen porque ese bien del Estado ha servido para apoyar a un partido político que está totalmente prohibido. Pero además esa situación te puede llevar a lo que se denomina la teoría de las responsabilidades, ¿no? Lo que justamente señalaba que merece de alguna manera que podamos entenderla cómo se configura. La identificación de las responsabilidades parte de un análisis de la formulación de observaciones, de situaciones ilegales, irregulares, y donde como consecuencia de estas se identifican determinadas responsabilidades, y para tal efecto es necesario tomar en cuenta las siguientes pautas. Para la determinación de una responsabilidad como consecuencia de una observación, de un hecho ilegal, un hecho irregular, es importante, mis queridos colegas, definir cuál es el deber incumplido. Ok,
Yo puedo haber cometido un hecho antijurídico, pero ese hecho antijurídico que contraviene, obvio, con el ordenamiento jurídico y las normas de derecho público, necesariamente tiene que estar vinculado y relacionado al deber incumplido. Ejemplo, ¿no? Si yo soy asesor legal, entonces, como asesor legal, ¿cuál es el deber que he incumplido? Obvio que esta deberá estar prevista en el ROP de la organización, ¿no? En el ROP están cuáles son tus deberes como asesor legal. Por ejemplo, si soy jefe de logística, el jefe de logística, ¿cuáles son los deberes que ha incumplido? También están previstas en el mismo ROP, en alguna documentación administrativa, pero también en la misma ley de contrataciones con el Estado, ¿no? En esta se establece con claridad y con un carácter taxonómico cuáles son los deberes del área de contrataciones de la administración pública, ¿no? En la misma ley de contrataciones con el Estado. Entonces, justamente la figura esta de la teoría de la responsabilidad implica que exista una identificación correcta del deber incumplido. Un segundo elemento dentro de un proceso de identificación de responsabilidad es la reserva, ¿no? No es correcto que frente a una situación irregular o ilegal que se ha identificado, donde se está haciendo una ponderación del deber incumplido, pues se difunda y finalmente salga a los medios de comunicación y se rompa este principio de la reserva, que está muy relacionado con la presunción de licitud. Quiere decir que se entiende en el ámbito sancionador administrativo, se entiende que el funcionario, se entiende que la persona natural o la persona jurídica ha actuado conforme a sus deberes, ha actuado conforme a sus obligaciones y ha sido responsable de sus actos. Entonces, la presunción de licitud en el ámbito administrativo se entiende desde una dimensión básicamente del buen comportamiento de sus deberes funcionales, ¿no? Es más o menos lo que conocemos como la presunción de inocencia. O sea, presumo que has actuado bien, ¿no? Que eres honesto, que eres una persona que no ha cometido un delito, salvo prueba en contrario, ¿correcto? Y finalmente, está dentro de este proceso, está lo que se denomina la relación causal, ¿no? La relación causal tiene como propósito, ¿no? Tiene como propósito buscar un nexo que determine la comisión de una infracción, el efecto que produce. Porque si no produce un efecto, en consecuencia, no habría una responsabilidad sujeta a persecución de parte de la misma administración. Y eso además se ha expresamente señalado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en las reformas que se han dado recientemente, donde se exige los perjuicios al Estado, o sea, el perjuicio a la prestación del servicio. O sea, es importante que la comisión de una conducta genere un perjuicio. Ejemplo, ¿no? El hecho mismo de utilizar los recursos del canon petrolero para el incremento de remuneraciones. Muy bien, ya la infracción es la utilización de ese recurso para aumentarme mi sueldo. ¿Cuál es el perjuicio que he ocasionado? El perjuicio será, en este caso, económico, ¿no? Que has recibido dinero que no te correspondía y por lo tanto tendrás que devolverlo, ¿no? Entonces, esa figura se denomina la consecuencia, o sea, hay que buscar cuáles son los efectos de un hecho ilegal o un hecho irregular, ¿no? Entonces, vamos enfocándola por ese lado. El otro aspecto, ¿no? El otro aspecto también relacionado al tema de la relación causal es que no es suficiente el incumplimiento del deber incumplido si es que ésta no está afectando, por ejemplo, las esferas mismas de la organización, su prestigio, la prestación del servicio. Por ejemplo, si yo no he interrumpido la prestación de salud o de educación, entonces no hay un perjuicio. Puede ser que he dado la conformidad de un tomógrafo, ¿ya? Y este tomógrafo resulta que no cumplía con las especificaciones técnicas. Muy bien, he dado la conformidad, pero sin embargo, el tomógrafo está funcionando y está sirviendo a la población y está salvando vidas. Distinta sería la figura
que no otorgo la conformidad, o en su defecto, no emito el informe que corresponda, pasan meses y meses, y ahí el tomógrafo está esperando ser atendido, entonces ahí sí hay un perjuicio, ¿no? O sea, tu negligencia o tu incumplimiento de deberes, ¿no? Ha llevado como consecuencia que nuestra población o los ciudadanos no puedan acceder a ese servicio que está justamente en el hospital y que tiene ya todas las licencias y todas las autorizaciones y todas las pruebas para que empiece a funcionar. ¿Ya? Entonces quiero que comprendan que justamente en procedimientos sancionadores se hace necesaria la figura de la relación causal. Y claro, todo esto está envuelto en una teoría, que es la teoría más dominante, es la teoría que además se desarrolla a nivel de los tribunales internacionales, como también del mismo Tribunal Constitucional, que es la teoría del jus puniendi único del Estado. ¿Qué cosa es el jus puniendi único del Estado? ¿Qué entendemos? No hay duda que es una expresión latina que se refiere fundamentalmente a la facultad sancionadora del Estado, ¿no? Pero es en estricto la teoría del jus puniendi único postula la identidad sustancial entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una identidad sustancial? Implica que los principios que reconocemos y que conocemos todos en el ámbito penal, tanto el principio de legalidad, el principio de tipicidad, el principio de culpabilidad, el non bis in idem, estos principios estos principios que se ven en el ámbito penal deben aplicarse con determinados matices en el ámbito administrativo sancionador. Y por ese motivo es que hablar de una potestad sancionadora sustantiva es vincularlo a lo que son los principios, las tendencias procesales y los casos prácticos, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y finalmente, como he señalado, la parte adjetiva, porque claro, la parte sustantiva está muy vinculado a los fundamentos, a los principios, ¿no? A la teoría de la infracción, por ejemplo, que seguramente lo discutiremos, lo veremos en una sesión próxima, pero también el poder sancionador podemos verla desde la dimensión formal, expresada fundamentalmente en el órgano instructor y en el órgano sancionador, ¿no? La autoridad que se encarga de investigar, de llevar a cabo las diligencias necesarias, suficientes para poder definir una teoría del caso, y finalmente la autoridad sancionadora, quien se encarga en última instancia de imponer la sanción que corresponda conforme a cada uno de los elementos y los estándares establecidos por ley, ¿no? Estos principios también serán sujetos de discusión en próximas sesiones. Hablaremos del principio de legalidad, del principio de tipicidad, del debido proceso, del principio del non bis in idem. Estos son principios de la parte denominada adjetiva. Entonces, ya para finalizar, son 3 ideas importantes que quisiera que ustedes se lleven a casa y que podamos recordarlas, ¿no? Voy a dejar de compartir para poder ya concluir, ¿no? Entonces, el aspecto fundamental de esta, o los aspectos fundamentales de esta sesión están, en principio, en entender que el procedimiento sancionador peruano es un procedimiento que empieza a fortalecerse, empieza además a ser estudiado por diferentes juristas, profesores de derecho administrativo, y que eso en verdad nos debe alegrar porque va creciendo el interés en esta materia, y sobre todo problemas y fortalezas tendrán que ser arribadas, estudiadas con muchísima responsabilidad. Pero eso sí, que quede claro que todo esto lo hacemos para que esta tramitación de estos procedimientos se den con el respeto irrestricto al debido procedimiento, a los pronunciamientos que han emitido los tribunales internacionales y también tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema, que la administración pública tenga esta herramienta, que la utilice con mucha responsabilidad, que no sea inquisidora, que no sea atentadora de derechos, sino de lo contrario, que utilice esta facultad
para proteger sus bienes jurídicos, para evitar que se cometan estas infracciones, pero si empezamos a entender un sancionador inquisidor, un sancionador que sirva para recaudar fondos antes de prevenir situaciones, entonces estamos distorsionando. Entonces ahí sí nos debemos preocupar. Nos debemos preocupar porque el sancionador no está cumpliendo su propósito. Está más bien de lo contrario distorsionándose para fines lucrativos, para menoscabar el erario nacional, o para poder afectar el patrimonio de los administrados. Esa situación sí me preocupa. Me preocupa porque, claro, hay situaciones que no las podemos controlar, no hay duda, pero es un tema que seguramente va a merecer muchísima atención. Sobre todo vamos a estar vigilantes que la aplicación de procedimientos sancionados por las autoridades competentes se haga con mucha responsabilidad, prudencia y sobre todo justicia. Esa es la primera idea. La segunda idea es que hemos hablado de un procedimiento sancionador desde una perspectiva sustantiva y adjetiva y además descrito cuáles son los aspectos que la parte sustantiva tiene, que está muy vinculada a la teoría de la responsabilidad, a los principios fundamentales, a la teoría del jus puniendi, y la parte adjetiva, que también les he mencionado, está muy vinculado a todo lo que significa la tramitación del procedimiento en sí, desde el inicio de la resolución, del pliego de cargos, la fase instructiva, la fase sancionadora, el informe de instrucción, el informe de sanción. Ya esto también lo vamos a ver, está prevista en una sesión, ¿correcto? Entonces esa es la segunda idea. Y la tercera, y creo que con esto cerramos, es que el derecho sancionador no es una isla, es un derecho que ha sido reconocido bajo la reserva de ley, por eso es que expresamente se ha definido que solo por ley o por decreto legislativo se habilitan a las administraciones públicas poder en estricto ejercer este poder sancionador, pero que además tiene controles, por un lado formales, previstas en su propia organización administrativa, y por otra, del mismo Poder Judicial a través de los procesos contenciosos administrativos. Con esto, mis queridos amigos, he concluido esta primera ponencia relacionada a los fundamentos de la potestad sancionadora. Encantadísimo de escucharlos si hay alguna duda o pregunta, o en su defecto continuamos con la sesión de este jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. Vamos a dar por abierto la ronda de preguntas para que los participantes puedan formular sus interrogantes. Lo pueden hacer por la cajita del Zoom o pueden activar su micrófono. Doctor Víctor, muy buenas noches. Es siempre un gusto poder disfrutar de su ponencia. Es quizás usted uno de los maestros que más conoce en todo el país, ¿no? El procedimiento administrativo sancionador y el disciplinario también, ¿no? He tenido la oportunidad de escucharlo en la ciudad de Lima, en algunas ponencias y su calidad pues es extraordinaria y se le reconoce, ¿no? Y es interesante lo que usted menciona al final respecto de esta facultad sancionadora del Estado. ¿De qué forma se podría controlar cuando se va a distorsionar solamente y se va a enfocar en un tema netamente económico, ¿no? Quizás recaudador y dejando de lado pues la protección de los derechos fundamentales, ¿no? De los administrados en este caso, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se podría, con esa vasta experiencia que tiene usted y los casos que habrá visto, cómo podríamos de alguna forma nosotros como trabajadores también del Estado poder bueno, proteger a los administrados, ¿no? Estando nosotros dentro de una entidad del Estado? Luzmila, para mí también siempre va a ser un gusto volverme a encontrar, y sobre todo, muchísimas gracias por sus palabras. Hacemos un esfuerzo importante para poder contribuir en el desarrollo de esta disciplina. Y en relación a su pregunta, la potestad sancionadora que se reconoce a las administraciones públicas es una herramienta. Y como toda herramienta, hay que saber utilizarla con mucha prudencia y con mucha responsabilidad. Si esa herramienta la utilizas para actitudes o para manifestaciones inquisidoras
desconociendo derechos fundamentales, o lo utilizas con fines recaudatorios, impones multas, impones sanciones para que finalmente la administración pueda tener más recursos directamente recaudados y que éstas puedan invertirse en la misma organización, se distorsiona. O peor aún, si el poder sancionador sirve para hacer o para manifestar lo que el profesor Alejandro Nieto señalaba, promover el espíritu de cuerpo, ¿no? O sea, tengo el poder disciplinario dentro de la entidad, pero como eres mi amigo, no te proceso, y si te proceso te doy una sanción leve. Pero como no eres mi amigo y no eres parte de mi grupo y no me simpatizas, entonces te aplico la ley, ¿no? Entonces, eso es una distorsión total de un procedimiento sancionador. ¿Qué se debe hacer? Primero, lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, hay que entender que el sancionador hoy más que nunca ha empezado a tener desarrollo desde la perspectiva de la decisión de los tribunales administrativos. Yo recomendaría muchísimo leer estas dos sentencias de la Corte Interamericana. El caso Gustavo Petro de Colombia, que me parece muy interesante, desarrolla temas claves sobre separación entre autoridad instructora y sancionadora, derechos de los administrados, sobre las potestades sancionadoras de los entes administrativos. Me parece muy interesante. Y la otra, el caso Leopoldo López versus Venezuela. Es otra sentencia de la Corte Interamericana que estructura cuál es el propósito de la potestad sancionadora, la aplicación de los principios, ¿no? Entre otros aspectos. En ese sentido, vamos encaminándonos por ese lado, estimada Ludmila. Qué gusto, ¿verdad?, con saludarla. Bueno, María Victoria nos dice, buenas noches, doctor, un gusto escucharlo. El PAS es un tipo de procedimiento administrativo que sanciona directamente al administrado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se pierde la objetividad para evaluar los descargos del administrado y emitir un acto administrativo contrario a ley y vulneración de los principios? Basta con activar los recursos impugnatorios. Estimada doctora María Campos, mire usted, justamente hay un tema donde voy a hablar sobre la resolución de inicio, los descargos y también la parte que comprende la formulación de los descargos, ¿no? Y no hay duda que la autoridad instructora, la que tiene que justamente pronunciarse en relación a los descargos, debe hacerlo con la atención, hay reglas que el mismo Tribunal Constitucional ha señalado al momento de valorar los descargos, que espero yo desarrollarlo en la clase que corresponde a tramitación del procedimiento, y bajo esa lógica es que toda autoridad instructora lo que sí tiene que hacer es todas las manifestaciones o toda la contradicción que se ha hecho o que se ha desarrollado dentro del procedimiento debe motivar o debe desarrollar o debe apartarse, precisar, fundamentar. En caso contrario, se deja abierta la posibilidad de que esta decisión pueda estar sujeto a nulidades dentro de los tribunales administrativos. Muchas gracias, doctor. ¿Tendrán otra pregunta los participantes? Lo pueden formular. Sí, doctor, buenas noches. Le habla de Daniel del Águila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conocerlo, doctor, por este medio, aunque no sea personal. Doctor, una consulta. Por ejemplo, tengo entendido que cuando se sancionaba, por decir, antes era la sanción, amonestación, multa y suspensión. En el procedimiento administrativo sancionador, ¿de qué tipo de sanciones estamos hablando? Perfecto. Muchísimas gracias. A ver, en el procedimiento sancionador hay tres tipos de sanciones, ¿no? Las sanciones personales, las sanciones económicas y las sanciones morales. Las sanciones económicas es la que usted ha señalado, el típico caso de la imposición de las multas o aquellas sanciones que están afectando el patrimonio de los administrados. Las sanciones personales pueden ser la suspensión o en su defecto la inhabilitación, que estas además se expresan dependiendo de los procedimientos sancionadores, ya sea disciplinarios o procedimientos especiales. Y las morales, que también se ha previsto, como el típico caso de las amonestaciones, ¿no? Tanto verbales como las amonestaciones de tipo escrita, se convierten en ese sentido en sanciones de tipo moral. En conclusión, el procedimiento sancionador reconoce tres tipos de sanciones: las económicas, personales y morales.
Gracias, doctor. Con mucho gusto, Deidani. Bueno, doctor, al parecer ya no hay más preguntas por parte de nuestros participantes. Vamos a dar por culminada la sesión el día de hoy. Antes recordarles a los participantes que la próxima sesión va a ser el siguiente jueves a las 9 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Que tengan una bonita noche. Gracias a todos. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Buenas noches con todos.